Vamos a proseguir nuevamente con el estudio, este estudio introductorio a la epístola a los Efesios. Y estábamos hablando en nuestra última sesión acerca de la relación que el apóstol Pablo presenta en Efesios entre la doctrina de la predestinación y la santificación, entre la doctrina de la gracia, que somos salvos solo por gracia, y la santificación. Pero el apóstol también nos va a mostrar en esta epístola cuáles son los frutos de la santificación. Y esto es importantísimo porque muchas veces los creyentes nos tornamos legalistas, religiosos, y nos vestimos de tal forma y dejamos de hacer esto y hacemos otras cosas pensando que eso es santificación. Pero el apóstol es muy claro en esta epístola de cuáles son los frutos de la santificación. Y él nos dirá, y aquí presentará un contraste, así como presenta el contraste entre lo celestial, lo alto, lo sublime, y lo terreno, lo bajo, también presenta un contraste entre la antigua vida y la nueva vida. Y él presenta que hay una diferencia radical entre estar en la antigua vida y estar en la nueva vida. La nueva vida se caracteriza o la nueva vida empieza con la regeneración, como dijo Jesús allá en Juan 3, que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, y este nacer de nuevo va involucrado con ese don de la fe que el Espíritu Santo nos da y que nos conduce al arrepentimiento y que nos conduce a poner nuestra mirada en Cristo. Así que cuando somos regenerados empieza una nueva vida, y en esta nueva vida hay unas características que son opuestas a la antigua vida, y el apóstol Pablo en Efesios dirá: oiga, las riquezas de la gracia son estas, que nosotros éramos esto y ahora el Señor nos ha convertido en una nueva criatura, enriquecida con su gracia. Así que aquí está el contraste entre una vida arruinada espiritualmente y una vida enriquecida espiritualmente. La antigua vida, el apóstol Pablo dice que se caracteriza por la vanidad de la mente, por tener una mente vana. Y también nos dirá que la antigua vida se caracteriza por el entendimiento entenebrecido, por la ignorancia, por la dureza de corazón, por las impurezas. Se caracteriza por la lascivia, se caracteriza por los vicios conforme a los deseos engañosos. Esto lo encuentran en Efesios 4, desde el versículo 17 hasta el 22. Pero, por el contrario, aquí viene el contraste: en la nueva vida, la vida enriquecida, la vida de prosperidad espiritual, se caracteriza por despojarse del viejo hombre, por la renovación en el espíritu de nuestra mente, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y por el vestirse del nuevo hombre, es decir, vestirnos de Cristo, vestirnos de lo que Él es, vestirnos de su gracia. Y el apóstol en Efesios también nos presenta ejemplos claros de en qué consiste la santificación. Y él nos va a mencionar algunos pecados específicos. Pero aquí él sienta un principio importantísimo. Y es que la verdadera santificación consiste en desechar cosas viejas, cosas de la antigua vida, y cambiarlas por las obras del Espíritu, cambiarlas por las virtudes cristianas. La santificación, si usted solamente está pensando en dejar de hacer algo, es un proceso incompleto. La verdadera santificación es dejar lo malo, pero reemplazar eso malo por su virtud opuesta. Les voy a dar una explicación usando lo que el apóstol Pablo dice en Efesios. El apóstol dirá, o él dice, que los verdaderos creyentes, los que han nacido de nuevo, los que son enriquecidos con la gracia, deben desechar el robo. Deben dejar de robar. Pero ese dejar de robar, que dejará un hueco en la persona, debe ser llenado por una acción opuesta. El apóstol Pablo dice que entonces debe trabajar y dar a los necesitados. El que roba, quita. El que trabaja, da. Es lo que el apóstol Pablo dice. Robaba, bueno, no voy a robar más, sino que voy a hacer lo contrario, trabajar y dar a aquellos
que están padeciendo necesidad. De la misma forma, el apóstol en Efesios nos dice que debemos desechar las palabras corrompidas. No deben estar más en nosotros las palabras corrompidas, pero debemos reemplazarlo por algo nuevo. Y lo vamos a reemplazar por el hablar palabras de edificación. Si no llenamos ese vacío con las palabras de edificación, probablemente vendrán nuevamente las palabras corrompidas. Pablo dice que debemos desechar la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Sí, desechamos eso y lo debemos reemplazar por la benignidad, por la misericordia, por el perdón. Es lo opuesto a la amargura, al enojo, a la gritería. Hay personas que quieren dejar el enojo, quieren dejar la amargura y no encuentran cómo. El apóstol Pablo aquí nos dice cómo. Cultivando en ustedes las virtudes del Espíritu, de la benignidad, de la misericordia, del perdón. El apóstol Pablo dice en Efesios que debemos desechar la fornicación, que debemos desechar la inmundicia, que debemos desechar la avaricia y debemos cambiarlo por el comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Y cómo lo comprobamos? A través de su palabra, a través de su santa ley. ¿Qué es lo que la ley del Señor dice? El apóstol Pablo nos dice que debemos desechar las palabras deshonestas, debemos desechar las necedades, debemos desechar las truhanerías, esas palabras o esos chistes de doble sentido. Y lo vamos a reemplazar, ¿por qué? Por acciones de gracia. Así que si usted estaba acostumbrado a hablar chistes vulgares, a hablar palabras deshonestas, usted va a empezar a dar acciones de gracias a Dios, a bendecir a Dios con su lenguaje. Y muy pronto va a ver cómo está creciendo usted en santificación. Y siguiendo con este contraste, el apóstol también nos va a decir que el creyente debe desechar el embriagarse con vino y lo debe reemplazar por una virtud opuesta, por el ser llenos del Espíritu Santo. Hay algunas personas que piensan que cuando el apóstol dice que no se embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, está diciendo que el estar llenos con el Espíritu Santo es como estar ebrio. No, Él trae aquí un contraste, Él está contrastando. Toda la epístola a los Efesios, Él está contrastando lo alto con lo bajo, lo celestial con lo terreno, la vida antigua con la vida nueva. Y aquí sigue contrastando y Él dice que lo opuesto al embriagarse con vino es ser llenos del Espíritu. Lo opuesto a la embriaguez es la sobriedad. El Espíritu Santo produce en el creyente sobriedad. Es una persona sobria, es una persona que sabe cómo actúa, que tiene dominio propio. Todo esto debe caracterizar la nueva vida en el creyente. Continuaremos con esta introducción a la epístola de los Efesios en nuestra próxima sesión. Que el Señor les bendiga.